gira apostólica en España, León XIV llega a Barcelona y pide a los católicos dar testimonio de unidad, acogida y paz hasta con sacrificios. Y en Madrid, el Papa cierra la primera etapa de su visita con un multitudinario encuentro con los fieles y una reunión con víctimas de abuso sexual cometidos por miembros del clero. En Perú sigue el conteo de votos con empate técnico entre los candidatos a la presidencia tras las elecciones del 7 de junio. Analizamos con una observadora electoral la segunda vuelta y el panorama político cuando se proclame un ganador. Se agudizan los enfrentamientos en Bolivia tras la ley que amplía el estado de excepción, mientras el presidente Rodrigo Paz denuncia que narcoterroristas impulsan las movilizaciones en su contra. En Brasil, más de 75.000 fieles llenan un estadio para vivir un encuentro de fe con Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América. Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes, hoy Eddie no podrá acompañarnos. Iniciamos las noticias desde Barcelona, España, donde esta mañana el Papa León XIV llegó en su cuarto día de gira apostólica. Fue recibido por las autoridades de la Generalitat de Cataluña, el conjunto de instituciones que forman el sistema de gobierno de esta comunidad autónoma. Luego partió a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde fue acogido por el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona. Ahí rezó la hora media de la liturgia de las horas delante del Santísimo Sacramento y tras recorrer la nave central, el pontífice pronunció su homilía con algunos fragmentos en catalán, en la que destacó que frente a las guerras, divisiones y el creciente individualismo, los cristianos están llamados a ser testigos y profetas de unidad acogida, de concordia y de paz, incluso a costa de sacrificios y renuncias. Al finalizar, el Papa rezó delante de la tumba de Santa Eulalia. En la calle saludó a la multitud que le esperaba. En la casa arzobispal se reunió de forma privada con el presidente de la Generalitat de Cataluña y los miembros de la Orden Agustina. Esta noche preside la vigilia de oración en el Estadio Olímpico Luis Companys. Ahora veamos cómo concluyó la primera etapa del viaje de León XIV a la península ibérica. El Papa agradeció a Madrid la espectacular acogida recibida, informa nuestro corresponsal Javier Romero. El estadio del Real Madrid vibró con su nuevo fichaje. Un hombre de blanco salió al césped, tal y como hicieron en su momento las grandes estrellas del club blanco, aunque en esta ocasión lo que se vivía en Madrid no era una fiesta del fútbol, sino una fiesta de la fe. El Papa concluía su etapa en Madrid feliz de la acogida recibida. Yo supongo que para un jugador de fútbol, hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida. Pero don José, hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre. Hasta el reelegido presidente del Real Madrid le regaló una camiseta personalizada. Este encuentro era prácticamente el broche final de la primera etapa del viaje de León XIV a España. Atrás quedaron encuentros multitudinarios y otros de más calado, como su mensaje a la clase política o a los obispos de un país donde en los últimos 15 años los que se declaran creyentes han disminuido en prácticamente un 20%. Esto fue lo que les dijo. Estamos llamados a construir una nueva realidad a través del diálogo respetuoso y el uso de nuevos lenguajes. También reflexionó sobre la aparente escasez de vocaciones al sacerdocio y sobre la necesidad de una pastoral que esté muy centrada en la calidad, más que en la cantidad. La pastoral vocacional no puede reducirse a una simple búsqueda de números. Esta nace de comunidades vivas, de sacerdotes felices, de familias capaces de testimoniar la belleza de la fidelidad, de una iglesia que sabe mostrar su sencillez, que seguir a Cristo no empobrece la existencia, sino que la expande. Allí el Papa también pidió que escuchen a las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero. De hecho, él mismo se reunió con 6 víctimas. Antes de dejar Madrid, el Papa tuvo un último encuentro con los miles de voluntarios que ayudaron en la organización de uno de los eventos más multitudinarios que se hayan visto en España en años. El Papa inicia la segunda etapa de su viaje en España, en Barcelona, donde nos encontramos. Aquí visitará una de las más imponentes obras religiosas arquitectónicas de la modernidad, como es la Sagrada Familia, la Basílica de la Sagrada Familia
hecha por Antoni Gaudí, venerable aquí. El Papa, digamos, que estando aquí presente subrayará, dará valor al significado de esta figura que está en proceso de beatificación y que de alguna forma demostró que la fe no empobrece la creatividad, sino que ayuda a expandirla. En Barcelona, Javier Romero, EWTN Noticias. Y ahora desde el complejo de ferias IFEMA escuchemos a los voluntarios que dieron todo de sí para la organización de los eventos del Papa en Madrid. Ha sido emocionante todo, haberle visto y todo. ¡Vamos, León! ¡Gracias, León! ¡Vamos, León! ¡Te queremos mogollón! ¡Vamos, León! ¡Te queremos mogollón! Inolvidable, increíble. Juntarnos con Pedro ha sido impresionante. Pues bueno, coger fuerzas para seguir entregándonos por Jesús y con muchas ganas de volver a vivir esto. ¡Alegría! Pues nada, donde está Pedro está la iglesia. O sea que aquí felices. Muy buena y me encanta cuando se mira y me gusta. Muchas gracias. ¡Apasionante! Entrega. Maravillosa. Genial, maravilloso. El Sagrado Corazón de Jesús es lo mejor que hay en el mundo mundial y nos ha regalado la visita del Papa. Estamos súper contentos. ¡Viva Cristo! Es una maravilla. ¿Cómo ha sido la experiencia? Increíble. Y cantando y bailando y alzando las manos es como terminan los voluntarios y despiden al Santo Padre a su paso por Madrid. ¡Viva el Papa!, dicen. Y durante el trayecto en tren hacia Barcelona, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor César García, hizo un balance de la estancia del Papa León XIV en Madrid. Entre otros, fue consultado sobre si esta visita podría marcar un punto de inflexión en temas como el diálogo político y la atención a las víctimas de abusos en el clero, especialmente tras el encuentro del pontífice con algunas de ellas. Respondió así. El tema de la polarización no es solamente a nivel intraeclesial. Yo creo que todos tenemos experiencia porque todos somos ciudadanos que estamos en la plaza pública, que esa polarización lamentablemente está en muchos ámbitos de la sociedad española. Y empezando, no era un mensaje solamente para dentro de la Iglesia. Sí, como la Iglesia vive en la sociedad, como decía la carta de Ogneto, pues también puede haber comunidades eclesiales que estén contagiadas de esa polarización, pero era un mensaje a todos, y especialmente ahí dicho en el Parlamento a la clase política, ¿no? Donde él decía que no se puede ver en el otro, en el que piensa distinto, en el que opina distinto, pues un enemigo a batir, un adversario a batir. Con respecto a los abusos, reitero que el Papa reconoció lo que se ha hecho, el camino que se ha hecho, que no es pequeño, y ese camino ha concluido con el diálogo y el acuerdo que se hizo con el gobierno. Y luego, por otra parte, el Papa ha dicho que, como cualquier cosa humana, eso es perfectible y es mejorable. En la víspera, más fieles demostraron su emoción en el encuentro del Papa con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Mi esperanza es que siempre entre nosotros mayor convicción a la hora de evangelizar, también que ese estilo prudente que está teniendo en sus mensajes y ese estilo también cercano a todas las realidades también sea una pauta para nuestra manera de evangelizar luego aquí en Madrid, en la diócesis. Y bueno, también creo que puede generar mucho cariño entre nosotros en la diócesis, que también a veces encontramos o nos polarizamos un poco. Pues a nosotros concretamente nos anima mucho, ¿no? Todas las palabras del Papa que da de apoyo y de animarnos a las familias a seguir para adelante y unidos y queriéndonos, primero el matrimonio y luego ya los hijos, si tenemos la suerte de que Dios nos los dé, y es una maravilla. O sea, es verdad que sabemos ya más allá de la Iglesia Católica que es la matriz de la sociedad y cómo se sustenta luego una sociedad firme, fuerte, comprometida, unida, como quiere él, en comunidad. La comunidad primera empieza en tu familia, entonces apostamos por ello y damos las gracias al Papa de ser una voz para todos nosotros. Lo que nosotros queríamos con este cartel, primero, aparte de mostrarle cariño y respeto al Santo Padre,
era rendirle un homenaje con sus símbolos, porque estuvimos haciendo una búsqueda en internet de qué era lo más representativo y precisamente vimos el lirio, vimos el corazón llameante que representa la Orden de San Agustín, el libro que representa el conocimiento y aquí, que está en latín, que dice en uno, somos uno. Entonces, eso es lo que nosotros queremos precisamente también. La Oficina Nacional de Procesos Electorales en Perú continuó este martes el conteo de votos de las elecciones de segunda vuelta con un 95,9% de actas contabilizadas. Roberto Sánchez tiene un 50% de votos, mientras que Keiko Fujimori supera el 49%. Hasta el cierre de este noticiero se diferenciaban por menos de 20.000 votos. Cabe resaltar que aún faltan contabilizar todas las actas del extranjero, las cuales van en un 30% con una alta ventaja de Fujimori sobre Sánchez. La candidata dijo en rueda de prensa que seguirá esperando con prudencia los resultados oficiales, mientras que Sánchez, quien es congresista con licencia y sin goce de haber, retomó algunas de sus funciones en el Parlamento. Allí pidió esperar con serenidad el conteo al 100%. Escuchemos. Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos. E instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Estamos confiados, optimistas, pero como corresponde, el conteo al 100% oficialmente aún está por develarse. Y sobre el proceso y los resultados electorales en Perú tenemos la perspectiva de la representante de una misión de observadores electorales, Edy Rodríguez, con la entrevista. Como se acostumbra en el reciente proceso electoral en Perú, también hubieron observadores internacionales, también de la Comunidad Europea. Vamos a conversar justamente con alguien que estuvo acá observando el proceso electoral. Ella es Carmen Fernández, doctora en Comunicación Pública de la Universidad de Navarra y estuvo como observadora por el Centro de Desinformación de la Universidad Complutense en España. Carmen, qué gusto recibirla en el programa. El gusto es mío, Edy. Primera vez que nos vemos en vivo y es muy interesante. Así es, encantado de tenerla con nosotros. Por favor, háblenos de cuál es, ante todo, su impresión del proceso que usted pudo observar, tal vez haciendo una comparación con el anterior, que sabemos que dejó mucho que desear. Sí, bueno, nosotros somos una misión pequeñita de solo 3 personas del Observatorio Complutense de Desinformación. Hubo otro grupo de compañeros que vinieron a la primera vuelta, otros 3 compañeros, y a nosotros pues nos tocó en esta ocasión, nuestra observación es sui generis porque es sobre todo en el mundo digital, porque es contra la desinformación digital que trabajamos. Sin embargo, nos hemos tenido una serie de reuniones con instituciones de todo el entramado electoral peruano y además hicimos observación in situ en distintos centros de Lima, ¿no? De distintos estratos socioeconómicos. En general, la impresión que nos estamos llevando a nivel institucional es muy positiva. Ha sido un proceso bien llevado, bien organizado, un proceso donde hemos sido testigos de una actitud muy cívica por parte del elector peruano, una paciencia también frente a la incertidumbre de los resultados que es muy meritoria y que te habla positivamente de las reservas democráticas de esta sociedad, ¿no? Pese a todas las dificultades que sin duda existen y existieron sobre todo en la primera vuelta de este proceso, ¿no? Pues qué bien que tenga esa impresión, nos alienta también a esperar los resultados con más esperanza, justamente. ¿Cómo podría usted de repente, si nos ampliamos la perspectiva a el contexto latinoamericano, en este ciclo de elecciones, podemos decir que se están dando en diferentes partes, ¿cómo ve usted las fuerzas de la izquierda y de la derecha a nivel, digamos, internacional en la región como resultado de este ciclo electoral? Sí, bueno, evidentemente lo que hemos venido viendo, abstrayéndonos del tema peruano, es un vuelco hacia la derecha en todo el continente, ¿no? Sin embargo, ese vuelco a la derecha no es hacia la derecha tradicional, sino lo que estamos viendo es un vuelco hacia la extrema derecha. Okay. O sea, pareciera que las posturas más de centro están quedando desestimadas en los procesos electorales más recientes, lo cual es un tema preocupante
y nos hace pensar en la validez del sistema electoral como tal y las reglas electorales como tal. Volviendo al caso peruano, o sea, lo más resaltante, creo yo, de este proceso desde la perspectiva político-electoral es que tú tienes un elector que es de centro, un electorado que es de centro, que se ha visto forzado a escoger entre dos opciones que no son de centro, porque 7 de cada 10 peruanos no votaron ni por Keiko Fujimori ni por Roberto Sánchez en la primera vuelta, ¿no? Entonces, sin embargo, las posturas de Keiko y de Roberto Sánchez quizás fueron las más visibles, las más viralizables, las que generaron mayor atención comunicacional y terminaron siendo esas las opciones en las que las más polarizantes y a las que se ha visto obligado a escoger el elector peruano, que de nuevo es un elector mucho más de centro de lo que sus opciones finales han resultado. Y eso puede tener que ver con muchas razones, en el caso peruano con el deterioro del sistema de partidos, pero también con unas reglas del juego que privilegian y potencian mucho más la confrontación que la colaboración, ¿no? Sea cual sea el resultado, va a ser un empate. Entonces, pues 20.000 votos por encima, 20.000 por debajo o hasta 50.000, eso no es nada. O sea, en realidad tú tienes una sociedad que demostró un comportamiento en primera vuelta y ese comportamiento se refleja en esta actitud cívica que estamos viendo, ¿no? O sea, hay mucha gente resignada, que se ha visto forzada a escoger entre dos opciones polarizantes, pero que lo ha hecho votando por quienes consideran es el mal menor, ¿no? Entonces, eso creo que exige de parte de la dirigencia una moderación y una introspección importante, y una humildad importante, ¿no? En efecto, podría acabar siendo el margen más estrecho de una elección presidencial en la historia reciente o tal vez histórica del Perú. Carmen Fernández, qué gusto que esté con nosotros para darnos su perspectiva de observadora de este proceso electoral. Muchas gracias, ha sido un gustazo. Hacemos una pausa ya al volver. El Papa León XIV preside una vigilia de oración en Barcelona. Además, permanece bajo observación la actividad sísmica en la placa del Caribe tras recientes sismos en Cuba y la península de Yucatán, mientras la Iglesia lanza una campaña de ayuda para las víctimas de un terremoto en Filipinas. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Donde este lunes el presidente Rodrigo Paz firmó una ley de regulación de estados de excepción que amplía la capacidad del Estado para declarar emergencias y permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en el restablecimiento del orden y el desbloqueo de carreteras que ya llevan más de un mes tomadas por movilizadores de sindicatos, campesinos y comunidades indígenas que piden la renuncia del presidente, rechazan la eliminación de subsidios a los combustibles y critican la falta de soluciones a la crisis económica. Las movilizaciones provocan escasez de alimentos, combustible y medicinas. Las protestas volvieron a intensificarse desde este lunes en Cochabamba entre manifestantes y la policía. Un informe del Defensor del Pueblo indica que los disturbios han dejado 10 muertos, 37 heridos y 365 detenidos entre el 1 de mayo y el 2 de junio. El gobierno asegura que parte de las muertes se debieron a falta de atención médica y mantiene investigaciones abiertas. Dirigentes campesinos anunciaron una vigilia y la posible toma de instalaciones militares en un municipio cercano a Cochabamba. Escuchemos al presidente Rodrigo Paz al promulgar la ley que le otorga el poder de declarar el estado de sitio. Hoy día, bajo la Constitución, bajo el mandato del Parlamento en ley promulgada por el señor presidente, ustedes tienen la responsabilidad de cuidar nuestro futuro. Tienen que actuar con firmeza, con profesionalismo, respetando derechos humanos, pero por sobre todo respetando nuestra Constitución. Pero a su vez también, si hay profesionales del narcoterrorismo matando o intentando matar a bolivianos, nos tenemos que proteger.
Esta es una ley para proteger a los bolivianos. Esta es una ley para cumplir lo que manda la Constitución, el vivir bien y no en confrontación. Un fuerte sismo de magnitud 6,1 cerca de la costa noreste de Cuba sacudió la isla este lunes. El terremoto se sintió también en Cancún y la península de Yucatán en México. El Servicio Meteorológico Nacional de Miami informó de un temblor en gran parte de Florida tras el sismo. Hasta el momento las autoridades cubanas no han reportado daños ni víctimas, mientras que en Filipinas las autoridades reportan unas 2.500 casas y 117 edificios e instalaciones gubernamentales dañados por el terremoto que azotó el lunes el sur del país. Hasta el momento hay unos 37 fallecidos y más de 32.000 desplazados. El domingo 14 la iglesia local realizará una colecta en las misas para continuar ayudando a los damnificados a través de Cáritas Filipinas. Y este 6 de junio fue hallado sin vida en su residencia episcopal Monseñor Osorio Citora Afonso, obispo de Quelimane, Mozambique, luego de un ataque armado en su diócesis, según el Servicio Nacional de Investigación Criminal. La policía indicó que la víctima fue alcanzada por disparos en el pecho dentro de su propia casa, reporta Así Prensa. Las autoridades continúan investigando para esclarecer el crimen e identificar a los responsables. El Papa León XIV expresó su profundo dolor y se unió en oración por el prelado. De acuerdo con Asia África, agencia de EWTN News, el prelado se había pronunciado recientemente en contra de la violencia en la provincia de Cabo Delgado, al norte de Mozambique. El 12 de mayo dio la voz de alarma por la escalada de violencia en Cabo Delgado, donde los renovados ataques de la insurgencia islamista siguen matando a civiles, destruyendo comunidades y desplazando a miles de personas. Días después, el 23 de mayo, el prelado pidió medidas urgentes para poner fin a la violencia en dicha provincia. Por otro lado, en Brasil, conocido mundialmente como el país del fútbol, más de 75.000 personas llenaron las gradas del estadio Serra Dourada en Goiânia, en el centro oeste del país, pero esta vez no fue para ver un partido, sino para vivir un encuentro de fe con Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta. Por primera vez, la imagen peregrina de Nuestra Señora de Guadalupe llegó a Goiânia, acompañada de una reproducción de la tilma de San Juan Diego, el manto vinculado a las apariciones marianas ocurridas en México en 1531. La visita fue el pasado 31 de mayo y despertó una profunda emoción entre los peregrinos que acudieron para agradecer favores recibidos y presentar sus intenciones a la Madre de Dios. Vine principalmente para pedir por mi hijo que estuvo enfermo. Le supliqué de rodillas y hoy está bien, gracias a Dios. A lo largo de la jornada, los fieles participaron del rosario, momentos de adoración y una consagración mariana en un ambiente de oración y recogimiento. Nuestra Señora de Guadalupe está realmente aquí. Jesús está realmente aquí y la Iglesia Católica está viva. La programación también incluyó música, predicaciones y momentos de fraternidad para las familias. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y el regazo de una madre siempre es un refugio seguro. El encuentro lleva por nombre Totus Tus, expresión latina que significa todo tuyo, y que expresa la entrega total a Jesucristo por medio de María. Todo lo que pertenece a Nuestra Señora trae una respuesta de fe. Percibo que las personas tienen sed, tienen deseo de estar delante de Dios y con Dios. Uno de los momentos más comentados ocurrió durante el rezo del Rosario. Un gran cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe cayó desde 5 metros de altura. Según los organizadores, nadie resultó herido y la imagen permaneció intacta. ¡Un milagre! Es hermoso ser católica. Ningún rasguño, nada. Es el cuadro del milagro. Era como si algo malo quisiera suceder, pero la Virgen María es tan cuidadosa que parecía haber tomado el cuadro en sus manos para que no lastimara a nadie. El episodio fue interpretado por muchos participantes como un signo de la protección maternal de la Virgen. El enemigo está furioso, pero la madre pisa la cabeza de la serpiente. La presencia de Nuestra Señora de Guadalupe en Brasil también recordó el vínculo espiritual que une a los pueblos de América Latina, bajo el amparo de la misma Madre. Es realmente un evento con una fuerte marca evangelizadora para llegar al corazón de tantas personas que hoy están aquí presentes.
5 siglos después de las apariciones en el Tepeyac, la Virgen de Guadalupe continúa reuniendo a sus hijos más allá de las fronteras de México y renovando la fe de miles de personas en todo el continente. Desde Brasil, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Regresamos a España con las declaraciones del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor César García, en pleno viaje en tren hacia Barcelona. El prelado subrayó el deseo de la visita del Papa por parte de católicos y no católicos de la población migrante. Asimismo, destacó el enfoque del Papa sobre la doctrina social de la Iglesia. Escuchemos. El Papa ha anunciado todo lo que es el bloque de la doctrina social de la Iglesia. Es como el Evangelio. La fe, los que sean aquí creyentes saben que no se puede trocear. La fe cristiana es una, es todo, es creer en Jesucristo, que los sacramentos. Bueno, pues la doctrina social de la Iglesia es también un bloque y él lo anunció allí, desde la defensa de la vida hasta el compromiso con la inmigración, al respeto a los derechos humanos, porque eso forma parte del Evangelio y porque, bueno, él viene de una familia en definitiva también de migrantes que llegaron sus ancestros a Estados Unidos, por parte de madre pues españoles, por parte de padre franceses, y ciertamente él lo tiene en su ADN, pero luego también en su trabajo pastoral ahí en Perú y pues está muy claro, él conoce esa realidad social, económica, cultural de América Latina. Y entonces, pero eso es la acción de la Iglesia, ahí está el compromiso permanente de todas las diócesis y de muchas instituciones eclesiales con el tema de inmigrantes. Nos despedimos viendo la multitudinaria vigilia presidida por el Papa León XIV en el Estadio Luis Companys en Barcelona. Hasta mañana. Del Padre y del Figlio y del Espíritu Santo. En efecto, todo lo que descubrimos, acogemos y vivimos paulatinamente a lo largo del camino contribuye ciertamente a nuestro crecimiento, a nuestra madurez y a ensanchar espacios de vida en nuestro interior. Pero al mismo tiempo, en medio de las alegrías, los éxitos...